Ya sabemos que los archivos de nuestra web se encuentran físicamente en un servidor, un tipo de ordenador creado específicamente para contener y servir webs y archivos a los usuarios. Para crear webs necesitamos de un servidor, no hay más remedio. Para conseguir un servidor tenemos dos opciones. La primera y la más radical, hacerlo por nuestra cuenta, comprar un PC y configurarlo como un servidor. Sin embargo, en la inmensa mayoría de casos no es la mejor opción. Es muy complicado tener la configuración siempre en su punto. Pero si eres un kamikaze, soportas bien los dolores de cabeza y tu ilusión es que tu web esté físicamente en el garaje de tu casa, adelante. En Videotutoriales Pro lo hemos hecho como banco de prueba, nos va la marcha. También, si tenemos un proyecto gigantesco con varios millones de visitas diarias previstas, deberemos aprender a instalar servidores que trabajen conjuntamente, pero no es lo habitual. La segunda opción, recomendada para la inmensa mayoría de casos, es contratar espacio en un servidor de una empresa especializada. A la empresa especializada en el alquiler de espacio en servidores se la conoce como hosting. El hosting se encargará del trabajo sucio, brindándote un servidor a punto para comenzar con tus proyectos. Es mucho más seguro, rápido, estable, fácil y barato para la mayoría de casos. Además, simplificará las cosas si nuestro proyecto crece y necesitamos algo más. Las empresas de hosting ofrecen sus servicios de alquiler de espacio en servidores en paquetes que se conocen como planes de hosting. Cada empresa bautiza sus planes de hosting con los más diversos nombres. Sin importar cómo estos sean llamados en cada empresa, los planes de hosting pueden habitualmente ser clasificados en tres tipos: planes de servidor compartido, planes de VPS y planes de servidor dedicado. Los planes de servidor compartido, también conocidos como web hosting, son servicios en los que compartes el servidor con otros usuarios y sus webs. No tienes ningún control sobre la cantidad de recursos que la máquina, o sea el servidor, va a dedicar a tus webs, y dependerá del número de webs que alojen todos los usuarios en el servidor y del momento del día, según cuando estas webs vecinas reciban más o menos peticiones. Tampoco tienes ningún control sobre la configuración del servidor. Sin embargo, es el servicio más asequible económicamente con bastante diferencia y funciona muy decentemente con webs de un rendimiento moderado o bajo. Los planes de VPS, también conocidos como de servidor virtual, son servicios en los que también compartes el servidor con algunos usuarios y sus webs. Sin embargo, en este caso sí tienes el control sobre la cantidad de recursos que la máquina, o sea el servidor, va a dedicar a tus webs. Así no existirá ninguna caída de rendimiento de tus webs provocada por la alta actividad de tus usuarios vecinos. Además, también tienes el control sobre la configuración del servidor. Los planes VPS son más caros que los de servidor compartido. Lo habitual es saltar a un VPS cuando tu web crece y el paquete de servidor compartido se queda pequeño. El precio del VPS varía mucho, va en función de la cantidad de recursos que contrates. En los planes de servidor dedicado tienes el servidor completamente a tu disposición. No lo compartes con ningún otro usuario. También tienes, por supuesto, el control de la configuración del servidor. Es el plan de hosting más caro, y su precio varía en relación a la cantidad de recursos de los que la máquina disponga. Lo más recomendable para la mayoría de casos es contratar un servidor compartido o web hosting, y saltar a un plan superior cuando las webs crezcan en tamaño y sobre todo en visitas. Es difícil decir un número porque depende por completo de la carga y optimización de tus webs, tema que trataremos en profundidad en otros videotutoriales. Pero podemos atrevernos a decir que el límite puede estar en un promedio de 7.500 visitas diarias a tus webs. En ese momento sufrirás posiblemente una caída de velocidad en la respuesta de tus webs y deberás plantearte un servicio mejor adaptado a tus necesidades.
También es posible que alrededor de ese número de visitas diarias te topes con algunos de los límites de tu plan de hosting. Cada plan de hosting tiene unos límites. Cada plan es único. Los límites dependen de lo que la empresa de hosting imponga para cada paquete de hosting o de las limitaciones físicas del servidor. No olvidemos que se trata de un ordenador con recursos limitados como cualquier máquina. Vamos a ver los límites más comunes en los diferentes planes de hosting. Dominio único o multidominio. Existen planes de hosting que permiten un solo dominio y otros que permiten múltiples dominios. Que tengamos un sitio para un solo dominio no quiere decir necesariamente que vayamos a tener una sola web, pues podemos instalar diferentes webs en diferentes subdirectorios del mismo dominio, aunque esta no es la solución más adecuada para afinar nuestra imagen de marca en la red, como veremos en los videotutoriales de la categoría Comunicación y Marketing. Si vamos a desarrollar varios proyectos, lo ideal es contratar un plan de hosting multidominio. Espacio de disco duro. Es la cantidad de datos que vamos a utilizar en el servidor. La cantidad de datos disponibles se miden en megabytes, gigabytes o incluso en terabytes. Según el tipo de webs que vayamos a hacer, requeriremos de más o menos cantidad de datos. Para una web genérica, informativa de una empresa, un e-commerce mediano o cualquier otro proyecto que no requiera de publicación periódica, apenas necesitamos unas cuantas decenas de megas. Trataremos estos temas en otros videotutoriales. Un ejemplo de límite de espacio es 10 gigas. Si tenemos en cuenta que 1 giga son 1024 megas, hablamos de un límite de 10.240 megas para nuestros proyectos web. Transferencia. Es la cantidad de datos que podemos enviar y recibir desde el servidor hacia los usuarios cada mes, aunque la periodicidad puede variar. Al ser un límite por cantidad de datos, también se mide en megas, gigas o teras. El límite de transferencia suele ser superior al de espacio de disco duro. Un ejemplo de límite de transferencia es 200 gigas al mes. Bases de datos. La mayoría de webs requieren de al menos una base de datos para funcionar. Veremos este aspecto más detenidamente en videotutoriales posteriores. Hay planes de hosting que limitan el número de bases de datos que puedes alojar en tu servidor. Otros no incluyen esta limitación. iNodes. Los iNodes miden la cantidad de archivos y directorios almacenados en el disco duro del servidor. Miden la cantidad y no el peso de los mismos. Por ejemplo, si contamos con un directorio con 5 archivos y un subdirectorio, entonces tenemos 7 iNodes. Una instalación limpia, recién hecha del CMS WordPress ocupa unos 1300 iNodes. El CMS PrestaShop unos 10.000. Estos números van creciendo según ajustamos la web a nuestras necesidades y posteriormente con el uso. Un ejemplo de límite por iNodes puede ser 100.000 iNodes. CPU y RAM o capacidad del servidor. CPU y RAM son dos conceptos referidos a la capacidad física del servidor, o sea su rendimiento. Puede imaginar CPU y RAM como la potencia de un hipotético motor. La CPU se mide en gigahercios, la RAM en cantidad de datos, megabytes y gigabytes. No debemos preocuparnos en este momento por estos tecnicismos. Será mucho más sencillo en la práctica. En los planes de servidor compartido rara vez se especifican límites de CPU y RAM. Sin embargo, el límite existe. Si tus webs exigen de alto rendimiento, posiblemente la empresa de hosting te informe de que el servidor compartido se te queda pequeño. Un ejemplo de límite por CPU y RAM sería CPU 1 GHz, RAM 250 MB. Además de los límites, debemos de tener en cuenta el sistema operativo que utiliza nuestro servidor.
Habitualmente podemos encontrar sistemas Linux y Windows. En nuestro caso, por los CMS que vamos a utilizar, necesitamos servidores Linux, más concretamente los conocidos como LAMP, pues son servidores Linux con el sistema Apache y soportan bases de datos MySQL y lenguaje PHP. No te asustes. La inmensa mayoría de planes de hosting son de servidores LAMP. De acuerdo, muchas palabras técnicas, pero simplifiquemos esto. ¿Qué empresa de hosting y qué plan de hosting elijo? Existen multitud, miles de empresas de hosting en Internet, con una gran variación de calidad, prestaciones, honestidad y precio entre ellas. Hay verdaderas empresas piratas y estafadores ahí fuera, que juegan con el desconocimiento de una mayoría. Incluso algunas con fuerte inversión en publicidad y buena apariencia te la puede jugar. Y el problema no solo está en que el precio sea más elevado de lo habitual. También encontramos problemas de incompatibilidad con los CMS, mala configuración del servidor, servidores con la línea caída con frecuencia o trámites engorrosos para mudar tu web a otra empresa de hosting y un largo etcétera. En la ficha de este video tutorial encontrarás una lista actualizada de las empresas de hosting más reconocidas de Internet, todas ellas con una reputación aceptable y una importante base de clientes. No obstante, en Videotutoriales Pro necesitamos centrarnos en una, para mostraros en vivo el uso que vamos a ir dándole a nuestro hosting. Nosotros hemos decidido utilizar la empresa de hosting HostGator en todos nuestros videotutoriales. HostGator es una empresa norteamericana con sede en Texas. La hemos elegido por 6 motivos. Es una de las empresas más importantes del sector, muy reconocida y con una buena reputación en cuanto al funcionamiento de sus servidores y al trato con los clientes. HostGator tiene chat de soporte 24 horas, teléfono de asistencia y abundante documentación, que son una garantía importante cuando algo no va bien, aunque deberás manejar el inglés en la mayoría de los casos. Los límites que HostGator impone en sus planes de hosting son muy amplios, sobre todo en los planes de servidor compartido, así que no tienes necesidad de estar constantemente controlando si topas con algún límite. Todos los servidores cuentan con un panel de control, tema que trataremos a fondo en otro video tutorial. HostGator nos proporciona cPanel, el cual es casi un estándar en el mundo de los paneles de control para servidores. En Videotutoriales Pro nos interesa mostrar procesos que en la práctica sean aplicables de forma idéntica o muy similar a la mayoría de casos, por lo tanto cPanel nos interesa. Sus precios son muy competitivos. Estamos hablando de que un servicio de hosting multidominio, o sea que sirve para varias webs con distintos dominios, puede costar menos de $100 al año, y eso es muy buen precio. Además, tenemos concertado con HostGator un cupón de descuento para nuestros usuarios. Escribiendo Videotutorials Pro durante el registro obtienes un 25% de descuento. Por último, nuestra experiencia con HostGator durante años ha sido excelente. No podemos decir lo mismo de otros hostings. Si tras comparar las empresas de hosting listadas en la ficha de este videotutorial, te decides por la misma que vamos a utilizar en Videotutoriales Pro, o sea HostGator, te interesará saber qué plan de hosting de HostGator necesitas. HostGator llama a los planes de hosting de servidor compartido como web hosting. Son los interesantes para la mayoría de usuarios. Recuerda que hasta un promedio aproximado de 7.500 visitas diarias puedes utilizar un plan de servidor compartido. Dentro de estos planes web hosting de HostGator nos interesan dos concretamente, los llamados Hatchling Plan y Baby Plan. La única diferencia entre los dos planes es que el Hatchling Plan es de dominio único y el Baby Plan multidominio ilimitado. Vamos a verlo más detenidamente. Con el Hatchling Plan tienes un servidor compartido en el que puedes utilizar un solo dominio. Recuerda que podemos hacer múltiples webs en múltiples subdirectorios de un mismo dominio.
Con el Baby Plan tienes un servidor compartido en el que puedes utilizar cuantos dominios desees, tantas webs con dominios distintos como necesites. ¿Cuáles son los límites de estos planes? Espacio de disco duro, teóricamente ilimitado, siempre que el uso sea para archivos utilizados por las webs. O sea, no puedes utilizar tu plan de hosting como un servicio de almacenamiento sin más. A partir de 20 GB dejarán de realizarnos copias de seguridad. Aunque esto no nos importa demasiado, pues tendremos nuestra propia estrategia de respaldos, lo que veremos en próximos videotutoriales. Transferencia. Teóricamente limitada, aunque si montamos una web con descargas de archivos pesados desde nuestro propio servidor, posiblemente recibamos un aviso de HostGator de uso ilegítimo. Para ofrecer descargas de archivos pesados, utilizaremos servicios de terceros como Google Drive o Mega. Nuestro servidor debe estar optimizado al máximo. Bases de datos. Podemos crear tantas bases de datos como necesitemos. Esto es fundamental para instalar tantos CMS como queramos en nuestro servidor. Trataremos las bases de datos en otro videotutorial. Todo lo que ahora parece muy complejo es realmente sencillo de manejar. Lo veremos paso a paso. iNodes. El límite actual de iNodes está en 250.000. Aunque a partir de 100.000 iNodes no realizarán copia de seguridad. Como dijimos, eso no será un problema para nosotros. Con 250.000 iNodes disponibles podemos instalar más de 100 webs con el CMS WordPress y más de 20 con el CMS PrestaShop. PrestaShop ocupa bastante más que WordPress. También podrías hacer una mezcla de webs con distintos CMS. Por ejemplo, unos 10 e-commerce PrestaShop y 50 webs corporativas con WordPress, todos pagando un solo plan de hosting. Y si se trata de un Baby Plan, cada web con un dominio único. Todos los CMS del tipo PHP son compatibles dentro de un mismo plan Hatchling o Baby. CPU y RAM. Dependiendo de la exigencia de tus webs y de su optimización, tema que trataremos en profundidad en videotutoriales posteriores, podremos aprovechar mejor, o sea, recibir más visitas en nuestras webs. Podemos atrevernos a poner como límite aproximado 7.500 visitas diarias en todas las webs alojadas en nuestro plan Hatchling o Baby. Para muchísimas empresas y proyectos, esto es más que suficiente. Los demás deberán saltar a un plan VPS o servidor dedicado llegado el momento. Los precios de los planes varían frecuentemente. El precio del plan Hatchling puede ir de los 4 a los 7 dólares al mes, dependiendo del tiempo que contrates el servicio. El precio del plan Baby puede ir de los 6 a los 8 dólares al mes, también dependiendo del tiempo que contrates el servicio. A menos que tengas rotundamente claro que solo necesitas un dominio, consideramos que el plan Baby es mucho más atractivo, pudiendo crear tantas webs con dominios distintos como necesites por poco dinero más. En nuestros videotutoriales vamos a trabajar con el plan Baby de HostGator. Si te decides por una empresa de hosting distinta, ten en cuenta todo lo nombrado. Procura también que disponga al menos de cPanel, para poder seguir los procesos de forma similar a como vamos a trabajar en videotutoriales Pro. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer para contratar un plan de hosting con HostGator, lógicamente, es dirigirnos al sitio web hostgator.com. Una vez aquí, en la barra superior nos indica los tipos de plan de hosting que HostGator ofrece. Tenemos plan de servidor compartido o web hosting, tenemos plan de servidor virtual o VPS y tenemos plan de servidor dedicado. En nuestro caso vamos a seleccionar un plan de hosting de servidor compartido. Para ello pinchamos en Web Hosting. Nos indica los tipos de plan de hosting compartido que HostGator ofrece. En nuestro caso vamos a seleccionar el Baby Plan, porque nos interesa un plan de hosting multidominio. Deberemos seleccionar la periodicidad del pago.
A mayor tiempo, más barato será para nosotros. Lo habitual es que el pago se realice cada 2 años o anualmente. En nuestro caso vamos a seleccionar un pago mensual, aunque no es lo habitual. Pulsamos en Order Now. Lo primero que nos pide es que indiquemos el dominio de registro o dominio principal, asunto que no nos debe de preocupar en este momento, pues lo veremos en profundidad en otro videotutorial. No importa demasiado cuál sea, pues todos los dominios que posteriormente utilicemos en nuestro plan de hosting multidominio serán tratados por igual. Lo que sí nos importa en este momento son las dos opciones que nos indica. Registrar un nuevo dominio, lo cual no es lo recomendable como hemos visto en otro video tutorial, o utilizar uno que ya tenemos en otra empresa. Será la opción que utilicemos. Indicamos el dominio que vamos a utilizar y nos abre una ventana con dominios idénticos pero con diferente terminación que están disponibles. Lo ideal, si nos interesa alguno de estos dominios, es adquirirlo mediante una registradora como GoDaddy. En la segunda ventana nos aparece el plan de hosting que hemos elegido, en este caso Baby, y la periodicidad del pago. La vamos a dejar tal cual. Aquí deberemos introducir el nombre de usuario y el código de seguridad. En la siguiente ventana nos aparecen las opciones de pago. Podemos pagar por tarjeta de crédito o PayPal. En la siguiente ventana nos aparecen diferentes opciones, extensiones de seguridad para SEO, las cuales vamos a desmarcar, pues tendremos nuestra propia estrategia para todo esto. Y no deberemos de pagar ninguna cifra extra añadida. Lo que nos interesa en este punto es el código de descuento. Nos aparece uno por defecto. Tal como nos indica al final, en el desglose, ese código nos da un 20% de descuento. Si utilizamos el código de Videotutoriales Pro, el cual es Videotutorials Pro, validamos y nos aparece el 25% de descuento, en lugar de un 20% de descuento. Aceptamos las condiciones y creamos la cuenta. Vamos a terminar de rellenar todos estos datos y volvemos. Una vez finalizado el proceso de pago, nos aparece una ventana donde nos indica que vamos a recibir toda la información en nuestra dirección de correo. Nos dirigimos a la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico y efectivamente tenemos un correo con toda la información de nuestro plan de hosting. ¿Qué nos interesa aquí? Lo primero que nos interesa es esta dirección, que nos dirige a un panel de control de pagos. Es un panel de control diferente al propio del servidor. Simplemente vamos a utilizar este panel de control para modificación de tema de pagos. Por ejemplo, modificar la tarjeta de crédito con la que vamos a pagar la siguiente anualidad o mensualidad o lo que sea. Esta es la contraseña para el panel de control de pagos. Lo siguiente que nos aparece es el nombre del plan de hosting que hemos contratado. Y esta dirección, muy importante, será la dirección para acceder al panel de control del servidor, o cPanel. Veremos el cPanel en profundidad en otro videotutorial. El nombre de usuario que utilizaremos para acceder al cPanel y también para acceder al FTP de nuestro servidor mediante el programa Filecilla. También lo veremos en otro videotutorial. El dominio principal. Como hemos dicho, podremos tener más dominios, aparte del principal. Pero este es el que utilizaremos, por ejemplo, para conectarnos al FTP mediante Filecilla. Lo veremos en otro videotutorial. La contraseña que nos servirá para acceder tanto al cPanel como al FTP. Las direcciones DNS que utilizaremos para conectar las DNS, para conectar nuestro dominio o nuestros dominios con el servidor. También lo vemos en otro videotutorial. Vamos a acceder ahora al panel de control. Abrimos esta dirección en otra pestaña. Copiamos la contraseña
escribimos nuestro usuario y pegamos la contraseña. Este es el panel de control de nuestro servidor. Desde aquí trabajaremos y veremos este panel de control en profundidad en otro video tutorial. Además de este correo, es muy probable que nos llegue un segundo correo pidiéndonos la verificación de la tarjeta de crédito. Esa verificación nos permitirá activar definitivamente nuestra cuenta, nuestro plan de hosting.